porque vamos a charlar con alguien que está en los Estados Unidos, ¿no? Y que tiene que ver también con el mundo motor, igual que Rubens Barrichello. En este caso, otro tipo de historia, otra historia. Alguien que viajó hace años ya a Estados Unidos, luego de la crisis del 2001 aproximadamente, y terminó siendo dueño, manager de un equipo de IndyCar, ni más ni menos, ¿no? Del Indy, y nos referimos a Ricardo Juncos, que ya nos está escuchando, alma mater, ¿no? Dueño del equipo Juncos Racing Team. Ricardo, bienvenido. Aquí Diego de la Sala, Emiliano Espinosa, te escuchamos. ¿Qué tal, Diego, Emiliano? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes hoy. También para nosotros, yo decía en esta especie de presentación que a vos sí te salió como a los orientales, y no me refiero a los uruguayos, ¿no? Esto de los chinos de crisis es oportunidad. Tu historia viene un poco por ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, como vos decías, ¿no? La crisis fue la del 2001 que nos volvió a tumbar en Argentina, y como siempre cuento, uno por ahí por falta de opción me puso en Estados Unidos en aquel momento, en Miami, por lo que originalmente eran 2 semanas, y bueno, ya van 18 años, ¿no? Pero bueno, y mucha agua abajo del puente, como siempre digo, buenas y malas, pero bueno, un país que te da oportunidades, y bueno, también, como siempre digo, la suerte tiene que estar del lado, el momento por ahí justo en algunas cosas, creo que siempre lo comento también, yo vine con 26, casi 27 años, traje mucha experiencia de Argentina que fue muy valiosa en ese momento, pero también era lo suficientemente joven como para arrancar de cero en un país tan distinto, con cultura distinta, idioma, bueno, todo eso. Creo que también se dieron varias cosas que me beneficiaron, y bueno, y como decís vos, hoy tuvimos la suerte de progresar con el tiempo y participar de todas las escaleras del Road to Indy, como hacemos en la ProMás de la Indy Lights, y correr las 500 millas como equipo propio. Lo que hicimos con IMSA también estuvo bueno el año pasado, así que bueno, te imaginás que son unas realidades que jamás las hubiera imaginado cuando estaba en Argentina, ¿no? ¿Ya tenías experiencia de cómo es la relación del estadounidense con el automovilismo en particular? Digo, son disciplinas muy pero muy populares, pero viste que cada pueblo, cada cultura se relaciona con sus deportes de una manera particular. Digo, ¿ya estabas empapado antes de viajar de con qué te ibas a encontrar, o fuiste caminando justamente ese sendero? No, fui caminando, o sea, no tenía idea, tampoco originalmente no quería ni venir a Estados Unidos, yo quería ir a Europa, tenía familia en Australia, me acuerdo, estábamos quebrados, ya veníamos varios meses de comer los ahorros y las herramientas, empezamos a vender todo, no tenía, me acuerdo, ni para el pasaje de avión para Australia, entonces me alcanzaba justo para un pasaje de avión a Miami. En ese momento veníamos sin visa, los argentinos. A los 10 días que yo llegué, sacaron el sistema del waiver y había que requerir visa. Quizá no me la hubieran aprobado porque no tenía seguramente cómo solventar nada que iba a volver a Argentina. Así que no, vine totalmente a ciegas, con la intención de decirle que sí a todo, a lo que venga. De hecho, empecé trabajando en una carpintería. No tenía absolutamente idea de nada y tampoco tenía contactos a nivel automovilísticos acá. Los contactos que había eran en Europa o en Japón, pero no tenía nada acá. Así que bueno, fue descubrir un mundo nuevo por donde lo mires y empezar a caminar de cero. Y bueno, pero siempre con la convicción y la pasión de las carreras, ¿no? O sea, nunca rendirse y siempre luchar por lo que a uno le gusta, que siempre fue mi lema. Creo que la pasión que tengo por las carreras es lo que me hace por ahí seguir avanzando, no importa la cantidad de trabas que por ahí uno va teniendo durante el camino, ¿no? Bueno, una de esas trabas que uno tienen que ver con cuestiones que algunos dirán destino, otros dirán consecuencias de malas acciones del hombre, lo que fueran. Nos encontramos con una pandemia, ni más ni menos, que ha parado al deporte en absoluto, y cada país también. Antes hablábamos, y lo conocerán mucho, con Rubens Barrichello, si hablamos de automovilismo no hace falta presentarlo, y bueno, nos contaba de cómo lo está viviendo en Brasil, por caso, cómo lo están viviendo allí en Estados Unidos, ¿no? Cada país pareciera tener sus normas, sus bajadas de línea. Bueno, está padeciendo, y esto sí lo sabemos de aquí, Nueva York, una situación muy, pero muy tremenda. Digo, ¿cómo está el resto del país? ¿Qué te toca vivir a vos? Mira, nosotros sí, el automovilismo está parado, pero como todo, creo que no hay una sola persona o actividad que no esté siendo afectada hoy en día a nivel global.
con lo cual la situación nuestra particular es caótica. O sea, nosotros estamos absolutamente cerrados desde el fin de semana de San Pete, que se cancela la carrera, con todos los mecánicos en sus casas desde ese momento y, bueno, obviamente sin trabajar los mecánicos, solo estamos en la parte administrativa trabajando cada uno en su casa. El equipo está parado, o sea, no tenemos, el taller quedó vacío, no va nadie. Lo tengo por prohibición mía también, no quiero que se infecte nadie, ni que se contagie nadie, ni quiero que la gente ande moviéndose. Para mí fue muy claro del momento uno que había que quedarse cada uno en sus casas y tener máximo cuidado con el tema del movimiento de las personas, porque es la única manera que el virus se puede propagar. Y bueno, es lo que las personas por ahí no están haciendo, o ante un gobierno que no es fuerte suficiente como fueron los chinos, no lo pueden controlar, y es un poquito lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que la situación es muy, muy grave y abarca más allá del automovilismo. Creo que ahora el automovilismo va a quedar en un segundo plano porque se han tomado medidas muy tarde en este país, ni siquiera hay medidas. O sea, esto está, cada uno hace lo que quiere acá. Te aconsejan quedarte en tu casa, pero nada más. Y estamos hablando de 350 millones de personas que hace 2 semanas o 3 semanas atrás era un viva la pepa. O sea, los aeropuertos plegados de gente, todo el mundo como si nada pasara, probablemente contagiándose unos a los otros, o sea que eso recién se va a empezar a ver a partir de ahora lo que viene para adelante. Entonces, al automovilismo lo veo mal, pero como en todos lados, o sea, no escapamos a la realidad y bueno, habrá que ver seguramente cuándo termina esto y después cómo termina, porque las predicciones son que IndyCar mismo quieren correr en fines de mayo, empezar el campeonato y que las 500 millas se van a correr en agosto, querían correrlas en mayo. Claramente me parece a mí que hay una falta de ver la realidad como es, porque yo ojalá esté equivocado, pero me parece que si uno analiza lo que pasó en España y Italia y lo multiplicás por 6, porque este país es 6 veces más grande, y encima fue un viva la pepa por un mes, para mí estamos un mes atrasados con las acciones que hay que tomar, esto puede ser realmente catastrófico para Estados Unidos, donde no va a ser 1 o 2 meses, para mí pueden ser 4, 5, 6 o más. Con lo cual habría que dejar de pensar cuándo corremos y no cómo vamos a sobrevivir. Y de última, si pensás de esa forma y te equivocaste y todo es mejor de lo que uno creyó, bienvenido sea, pero por lo menos tenés un plan un poco más agresivo. Así que bueno, estoy bastante preocupado al respecto de eso, ¿no? Es muy crudo lo que estás contando, Ricardo, la verdad, y lo estás haciendo como con mucha claridad. Emi, estás ya con nosotros nuevamente para poder preguntar. Hola Ricardo, gracias por estar con nosotros aquí en TNT. Estaría bueno que nos cuentes cómo se lleva adelante este proyecto detenido, por supuesto, como le estabas contando, por cómo está afectando la pandemia allí en Estados Unidos, el proyecto que tenés junto a Guillermo Rivarola con River. Bueno, ese es otro tema, porque obviamente está parado también. Nosotros arrancamos con el campus que hicimos en junio del año pasado, con un éxito tremendo. Después Guillermo volvió a Argentina y a partir de noviembre arrancamos con la escuela de fútbol de River Plate y un torneo interno de invierno, porque acá las temperaturas en invierno hay nieve, las temperaturas son muy frías, así que son torneos de indoor que jugamos, que empezó en diciembre y terminó en enero, con 2 equipos. Ganamos, con uno de los equipos ganamos el campeonato, con el otro salimos segundos, empezamos a mover todo lo que es River Plate a nivel marketing, a difundir y hacer el branding, como se llama. Y bueno, la intención era continuar con la escuelita, que la veníamos llevando a cabo todas las semanas en una facilidad muy, muy buena que hay acá de fútbol indoor. Canchas de tamaño real, como en Argentina, de pasto artificial, 3 canchas una al lado de la otra, todas dentro de un lugar cerrado, con restaurante, con gimnasios, la verdad que una facilidad muy, muy buena. Pero bueno, con la intención de armar el club o la academia River en mayo, junio. Pero bueno, con todo esto está todo parado también. Guillermo quedó anclado acá en Argentina, acá en Estados Unidos, en casa con nosotros, porque supuestamente por trámites de visa, él alrededor de fines de abril, mayo, tendría que volver a Argentina por el tema de su visa, pero todo se demoró y todo está en stand-by ahora. Así que en definitiva quedó acá, está con nosotros en casa, preocupado obviamente por todo esto y como el fútbol es algo masivo de mucha gente, un deporte creo que el más masivo de todos, como fútbol americano y otros, encima cuando todo vuelve a la normalidad hay que ver cómo vuelve ese tipo de actividades, porque hay que ver de qué manera esto se reactiva una vez que todo esto pase. Yo supongo que va a ser un proceso bastante lento también. Así que bueno, lamentablemente el proyecto de River Plate también es stand-by como otras cosas, ¿no?
A ver, Ricardo, nos estaba diciendo, ¿Guillermo está en tu casa? ¿Cómo está la convivencia? ¿Se llevan bien? Sí, sí, se llevan bien, él tiene su lugar abajo, tenemos un gimnasio también en casa, en lo que es la parte del sótano, acá las casas tienen sótano, y los sótanos es como una vivienda aparte, tiene su cocina, su baño, dormitorio, un living con televisor, gimnasio, así que mi hijo es el que mejor la pasa porque él es el que juega fútbol, así que siguen entrenando con Guillermo. Te imaginas que tener a Guillermo, que es un monstruo, la capacidad que tiene técnica y la experiencia futbolística, la verdad que es tenerlo en casa para él es buenísimo, o sea, aprovecharlo las 24 horas del día, así que entrenan en el gimnasio, es muy poco lo que pueden hacer afuera, recién ahora, esta semana empezó el clima a mejorar un poquito, pero tampoco uno se quiere andar exponiendo obviamente, así que, pero bien, no, es un fenómeno, ayuda mucho en casa, la verdad que es una persona fantástica, que ayudó mucho, inclusive yo me puedo dedicar a trabajar, o cuando iba a las carreras, estaba últimamente en enero con el tema de los entrenamientos dedicados a arrancar el campeonato, él ayudó mucho también acá a los chicos, así que la verdad que bien, obviamente preocupado él también con todo esto, su familia en Argentina, la familia que están separados, pero bueno, no debe ser el único caso, hay que tratar de, como hablamos siempre acá en casa, tener la cabeza fría en estos momentos para no tomar decisiones equivocadas, ¿no? Ricardo, no sé si lo dijiste, pero ¿qué edad tiene tu hijo? Porque ojo, si le patea un tiro libre Rivarola, viste que te arranca la cabeza. Sí, sigue pateando fuerte, pero no, mi hijo tiene 14 años, es chiquito de altura para compararlo con otros de 14, porque evidentemente hay gente muy grande en el fútbol hoy, pero sí, Guillermo realmente le pega fuertísimo y bueno, le enseñó bastante, mucha de su técnica se la está pasando, así que ahora el loquito está pateando fuerte también. Ricardo, queríamos hablar contigo a partir de que nos contaras qué está pasando en Estados Unidos, más allá de lo que sabemos sucede con el deporte, de primera mano, saber de este proyecto y además, bueno, ojalá pueda volver lo antes posible el Indy, que es tan importante para los estadounidenses. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias chicos, un saludo como siempre y saludo a todos desde acá.